A partir de hoy vamos a comenzar a estudiar a la persona maravillosa de Cristo. Siempre he comentado, siempre digo, y me repito hasta la saciedad, pero es que no soy poco original, que es que el estudio más apasionante que hay es el estudio de la Trinidad. El más apasionante. Mirad que hay doctrina en la Escritura, mirad que los 66 libros que hay en la Biblia, hay tantas cosas para aprender, y de todo aprendemos, de todo hacemos, pero el estudio más apasionante es el estudio de la Trinidad. Nos podemos llevar toda la vida, estudiando a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios y a Dios Espíritu Santo. Y tendríamos, dentro de ese estudio, podemos ser, de hecho, en Italia, por ejemplo, estamos estudiando a Dios Padre, ¿no? Vamos a empezar, podemos estudiar también el Espíritu Santo. Yo recuerdo que hace ya un tiempo también estuvimos estudiando la doctrina del Espíritu Santo, que creo que fue que lo tuvimos que dejar, porque creo que fue cuando empezó a venir con el confinamiento, quiero recordar, y no lo terminamos. Y después también, como vamos a hacer hoy, el estudio de Cristo, también como algunos dicen, pues la cristología. Así que te animo a que durante todo este tiempo, con tranquilidad, vayamos viendo, porque es muy importante para nuestra fe. Os invito a que busquemos en Mateo, en el capítulo 16, Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 16. ¿Quién lo tiene? Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Betania de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Muy Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Fijaros, hermanos y hermanas, que aquí Jesús está haciendo dos preguntas muy interesantes, dos preguntas muy importantes. La primera pregunta es una pregunta general a la gente que estaba allí. A los discípulos estaban preguntando: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? La segunda pregunta es una pregunta, la primera pregunta es genérica, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? La segunda pregunta es una pregunta más personal. ¿Y quién para vosotros qué soy yo? Para vosotros qué soy yo, ¿qué decís vosotros acerca de mí? Son dos preguntas importantes, muy importantes. La primera porque es una pregunta donde la gente tiene que pensar acerca de Jesús. ¿Qué piensa la gente acerca de Jesús? ¿Qué piensa la gente de la obra de Jesús? La segunda pregunta para mí es la más importante, porque tiene que ver con los discípulos, es decir, con los seguidores. ¿Qué piensan sus seguidores de Cristo? ¿Qué piensan los discípulos, los creyentes, los cristianos acerca de Cristo? A la primera pregunta, ¿qué piensa la gente acerca de mí? Pues aquí dice uno que es Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Había un abanico amplio acerca de lo que la gente pensaba acerca de Jesús. Cuando miramos hacia atrás y miramos la historia desde que Jesús ascendió a los cielos, la idea de Jesús es una... ¿y quién es Jesús? Realmente hay un abanico de posibilidades, de interpretaciones de quién es Jesús. A lo largo de la historia humana se ha tildado a Jesús, se ha dicho de Jesús infinidad de cosas, infinidad de títulos. Para muchos Jesús era un profeta, para otros Jesús es un maestro de moral, para otros Jesús es un hombre bueno, para otros Jesús es un defensor de los débiles, un defensor de los pobres, para otros Jesús es alguien digno de imitar, para otros es el primer gran humanista que hubo, para otros es alguien que se opone a la tiranía y ofrece libertad, para otros es un libertador político, para otros es el primer gran comunista que ha existido, para otros es el primer hippie que ha existido también,
para otros incluso yo he leído ya y ya me he quedado, sí, para mí lo del primer comunista ya me quedé hace años que me quedé sorprendido con eso, pues todavía me quedé más sorprendido cuando en un libro de John Stott, Stott citaba a un escritor que decía que Jesús era el fundador del capitalismo. Entonces ya me quedé ahí, o sea, ya me quedé ahí, ya he rebuscado, ¿sí? O sea, Jesús es el gran iniciador del movimiento capitalista, ¿no? Es decir, ideas de Jesús, acerca de Jesús, hay infinidad de cosas. Por eso es importante que entendamos que esa respuesta, ¿qué creéis vosotros?, refiriéndose a los discípulos, es decir, por extensión a nosotros, ¿qué creéis vosotros que significa Jesús? Porque dependiendo de esa respuesta, así será nuestra vida. Dependiendo de la respuesta y de lo que creamos de Jesús, en la línea que también ha estado comentando Raquel, en cuanto a Eclesiastés capítulo 3, y que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, en esa línea, el hombre, al responder quién es Jesús, podrá decir que Jesús es fulanito, menganito, esto, lo otro, o es Dios, o es el Señor también de mi vida. Y dependiendo de la respuesta que tengamos, así inevitablemente vamos a vivir, porque vivimos conforme a lo que creemos, vivimos conforme a lo que pensamos, vivimos conforme a los modelos que tenemos. Entonces, una persona que tenga un modelo fuera de Jesús, vivirá ese modelo fuera de Jesús. Una persona que crea realmente en lo que dice la Escritura acerca de Jesús, pues tendrá como modelo Jesús. Cuando la respuesta a esa pregunta tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver en primer lugar con nuestro destino eterno. Si creemos que Jesús es Dios y lo que dice es verdad, entonces sabemos cuál es nuestro destino. Si no creemos que Jesús es Dios, pues entonces vivimos de otra manera y hacemos otro tipo de cosas. También tiene que ver con la forma de vivir, Si Jesús nos dice una manera de vivir, una manera de actuar, lo haremos. Si no, pues viviremos como dice otra persona, el modelo, lo que dice la sociedad, etcétera, etcétera. También, por supuesto, la forma de pensar y el propósito de la vida. Esto del propósito de la vida que puede parecer como algo muy místico, como algo muy irreal, esto es muy importante, porque dependiendo de cuál sea el propósito de nuestra vida, así viviremos y así actuaremos. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que sepamos y tengamos una idea clara de quién es Jesús y que respondamos a esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Y os tengo que decir que dentro del cristianismo no todo el mundo piensa tampoco acerca de Jesús como que lo iremos viendo también con el paso de los años. No es lo mismo lo que piensa de Jesús un testigo de Jehová, no es lo mismo lo que piensa de Jesús un mormón, no es lo mismo lo que piensa de Jesús pues un anglicano, no es lo mismo. Entonces, en este sentido, es importante que sepamos ya no solamente lo que piensa la gente que no se consideran cristianos, sino también los que se consideran cristianos, qué es lo que piensan acerca de Cristo. Y una de las formas que podemos ver la gran influencia de quién es Jesús, a manera de introducción en el día de hoy, es que voy a intentar resumir todo esto en el día de hoy como introducción en 4 aspectos en relación con Jesús. El primer aspecto es, si contestamos a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Para mí, una de las respuestas que tenemos que dar es que Jesús es el centro de la historia. Jesús es el centro de la historia. Desde que Jesús resucitó, hubo un momento en el que a partir de ese momento se dijo en la historia hay un antes y un después. Siglo tal antes de Cristo, siglo tal después de Cristo. Es decir, la historia está de tal forma hecha que hay un antes y un después de Cristo. Eso es algo tremendo. Solamente nos paramos a pensar en la influencia de eso, como un hombre con mayúscula, como un hombre ha podido cambiar la historia de tal forma que hay un antes y un después. Un antes y un después del nacimiento, el ministerio, la resurrección de Jesús. Hoy en día
se calcula que hay, eso es un dato que vi antes de ayer, hoy en día se calcula que hay 2.400 millones de cristianos. 2.400 millones de cristianos. En este cómputo que estoy haciendo está incluido todo el cristianismo. Está incluido los católicos, está incluido los protestantes, está incluido los diversos grupos, como he dicho antes, mormones, testigos que se consideran cristianos, etc. Está incluido todo el movimiento cristiano, que hay infinidad de grupos que se consideran cristianos. Pues hay personas que se consideran cristianos, no estoy hablando de salvos, no estoy hablando de convertidos, estoy hablando de aquellas personas que se consideran cristianos. Hay 2.400 millones de cristianos, y esto significa que un 32% de la población mundial es cristiana. De cada 132 personas se consideran cristianos. Esto es sorprendente. El segundo grupo que viene detrás son los árabes, el Islam, el musulmán. Es el segundo grupo que viene detrás. El primer grupo es el movimiento cristiano. Un 32% de la población se considera cristiano. Es decir, cuando tú vas a esa pregunta, ¿quién es Jesús?, inevitablemente tienes que decir, aunque la persona no crea, tiene que decir, yo no creo, yo soy ateo, pero tengo que reconocer que, por lo menos reconocerlo objetivamente, que Jesús es el centro de la historia, porque toda la historia ha cambiado. Toda la historia ha cambiado. Hasta el punto, como he dicho antes, que hay un antes y un después. Eso lo hace muy poquita gente. Por lo tanto, ¿cómo se compara los árboles? Antes de desde que sí. En teoría, Eso es. Hay algunos casos, bueno, pero vamos, sí. ¿Cuánto es el nacimiento de Cristo? Eso es, antes de Cristo, no después de su muerte, sino el nacimiento, porque fue a través de su nacimiento lo que influye. Antes, efectivamente. No, eso no pasó en ese momento. Pasó un tiempo y en el que ya se empezó a decir en concilios, reuniones, etcétera, se empezó a hablar antes y después de Cristo. Así que fijaros que una de las cosas por las que entendemos y decimos ¿quién es Cristo para ti? Pues para contestar esa pregunta podemos responder: Cristo es el centro de la historia, objetivamente. Tú te vas y tú buscas información sobre Carlomagno, sobre una cosa para mí sorprendente es que cuando tú estudias la vida de Cristo y te pones o acerca de Dios Padre o del Espíritu Santo, pero sobre todo por la vida de Cristo, te pones a pensar, a meditar, a leer. Hace muchísimos años, otro dato que para mí fue importante es que Jesús es la persona de la que más se ha escrito. Esos datos apenas son publicados, pero es de la que más se ha escrito, de la que más se ha dado conferencias, de la que más se ha pintado. Nuestra pintura española está llena de cuadros que tienen que ver no solamente con María sino con Cristo. Está llena. Grandes pintores, Murillo, Velázquez, David, grandes pintores han pintado en su concepción a Cristo. O sea, la documentación que hay acerca de Cristo es tremenda. Y como estaba diciendo, para mí fue sorprendente ver que el segundo o el tercero, según los expertos, de la persona que se ha comentado más, que se escribe más y que sabemos más, es Napoleón, que a mí me sorprende. Napoleón. Por cierto, hay una película de Napoleón que no sé si está en el cine, creo que todavía no, que va a salir en el cine dentro de poco. ¿Qué? Pues eso es. Entonces, yo he visto el trailer de Napoleón, que supongo que dentro de poco lo echarán, y es interesante cómo Jesús, la figura central de la historia, es el que más páginas ocupa, el que más se ha escrito, esculturas llenas, el mundo está lleno de esculturas acerca de Jesús. Es decir, el crucifijo. ¿Cómo puede ser que una persona domine de tal manera la historia? Entonces, eso forma parte de la pregunta que todo debe pensar. Si fue alguien
que no fue importante, alguien que no hizo, digamos, engañó a la gente, ¿cómo puede tener esa realidad? ¿Cómo puede ser tan importante a nivel mundial en todos los aspectos? Eso por una parte. Jesús es el centro de la historia. Por otra parte, tenemos que entender que Jesús es el centro de la Escritura. Jesús es el centro de la palabra revelada. ¿Sabéis? La Biblia no es un libro de historias o de documentos religiosos. La Biblia no va por ahí, aunque se le quiera tildar y aunque se le quiera decir continuamente que la Biblia es una colección de historias, de mitos, de leyendas o de documentos religiosos, pero eso no es así. Mirad lo que dice en Juan, en el capítulo 5, Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Quién lo tiene? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. Escudriñar las Escrituras. La razón que da es importante. Escudriñar las Escrituras, ¿por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y lo que sigue es muy importante también. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, las que hablan de mí. Eso está diciendo aquí algo muy importante. Vosotros judíos pensáis que la Escritura son importantes. Pues sí, pero es que no solamente son importantes, es que están hablando de mí. O sea, averiguar, investigar, meditar en las Escrituras, en este caso en el Antiguo Testamento, que siempre pensamos que el Antiguo Testamento no habla de Cristo. Cuando el Antiguo Testamento habla de Cristo por activa y por pasiva, el Antiguo Testamento es un libro apasionante, donde tú ves a Cristo desde Génesis hasta Malaquías. Es un libro, es tremendo, con toda la información, la enseñanza que hay acerca de Cristo. Y Juan, Jesús, que lo recoge Juan, está diciendo que ya se le conoce, se habla de él, pero no solamente lo dice aquí, ellas son las que dan testimonio de mí. Mira lo que dice Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 27 y el 44. Lucas capítulo 24, versículo 27. ¿Quién lo tiene? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Muy bien, pero es aquí Jesús le está diciendo a los discípulos de Maús, cuando se pone con ellos, cuando está hablando con ellos, en el camino, después de resucitar, y ellos dicen, cuando se han dado cuenta de la situación que estaba, ellos dicen, comenzando, dice Jesús, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara por su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba Jesús en toda la Escritura lo que de él decían. Y los discípulos estaban ensimismados, los discípulos estaban sorprendidos, porque en ese caminar le hizo un estudio bíblico. Le hizo un estudio bíblico. Y el estudio bíblico fue todo lo que la Escritura decía acerca de Jesús. Y en el versículo 44 del mismo capítulo volvemos a lo mismo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, una de las cosas que encontramos contestando a la pregunta ¿quién es Jesús? Jesús es el centro de la historia. Pero aparte de ser el centro de la historia con mayúscula, Jesús es el centro de la Escritura. Y lo dice él. O fue muy descarado, o fue una persona, un mentiroso compulsivo, o fue alguien que se le fue la onda, pero él, podemos achacarle todas estas cosas a Jesús y mil cosas más podemos achacarle, pero lo que está diciendo aquí es muy importante. Él está diciendo, estos 39 libros que componen el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, etcétera, los salmos, estos 39 libros hablan de mí. Hablan de mí. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que la Biblia, y después sabemos a través del Nuevo Testamento, sabemos que Jesús, la Biblia habla de Jesús.
Es interesante que Jerónimo, considerado uno de los grandes padres de la Iglesia de los siglos IV y V, Jerónimo escribió: la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. Entonces, la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. Erasmo, el gran humanista del Renacimiento, dijo: la Biblia te dará a Cristo en tan cercana intimidad que éste te sería menos visible si estuviera ante tus ojos. La Biblia te dará a Cristo en tan cercana intimidad que éste te sería menos visible si estuviera ante tus ojos. Y Lutero escribió: la totalidad de la Escritura se ocupa en todas partes solamente de Cristo. La totalidad de la Escritura se ocupa en todas partes solamente de Cristo. Así que fijaros que una de las cosas que encontramos también acerca de Jesús es que no solamente es el centro de la historia humana, sino que también es el centro de la Escritura. Como he dicho antes, la Escritura no es que a veces, como piensa la gente, que puede ser pues una serie de leyendas, de cuentos, de mitos, sino que la Escritura habla de Jesús. Si la Escritura no hablara de Jesús, sería un libro de moral, como tantos otros, y su lectura sería recomendable. Los libros apócrifos, los libros que no se consideran inspirados, que vienen en las versiones católicas, son libros de moral, son libros buenos, no hay ninguna cosa mala en leerlos. De hecho, nos pueden ayudar desde un punto de vista histórico, nos puede ayudar desde un punto de vista, digamos, de ética, nos pueden ayudar, porque son libros que no te van a inclinar, no te van a decir. Ahora, eso, lo mismo pasa con el Antiguo Testamento. Bueno, tú quitas a Cristo de la Biblia y tú puedes encontrar libros religiosos, libros que te enseñan del matrimonio, que te enseñan sobre la educación de los hijos, que te enseñan de ciertas cosas que están muy bien. Pero es que si despojamos a Cristo, al final todo eso se convierte en un libro humano. Por eso es importante: ¿quién es Cristo? ¿Cómo contesto esa pregunta? Pues contesto esa pregunta diciendo: Cristo es el hombre por excelencia que marca la historia, el Dios que marca la historia, es el eje, es el centro de la historia. ¿Quién es Cristo para mí? Cristo es el que se revela en la palabra de Dios. Y desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Jesús, se enseña acerca de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez dicho esto, pregunto, lo mismo la pregunta es una pregunta tonta, y aquí notamos, pero ¿pensáis que, ya lo digo entre la gente de la calle, el otro día estábamos viendo, Chalillo, un programa que se llama Aterriza como puedas, ¿no? Atrápame como puedas, Atrápame como, aterriza como puedas. El otro, en fin, Atrápame como puedas. Hay una de concurso que está en Canal Sur. Le preguntaron a uno, ¿cuál es el último libro de la Biblia? ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Y el hombre contestó: el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y te das cuenta del gran desconocimiento que hay. Te das cuenta que la gente bueno, no estoy muy seguro, por lo mismo le pregunto a algún creyente y también te despista, pero bueno. El índice. Sí. Pero decía es el Antiguo Testamento, ¿no? El desconocimiento que hay. Pregunto, hermano, hasta donde tú llegas, tu pensamiento. ¿Los cristianos hacemos una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿El Antiguo Testamento se lee en la misma altura que el Nuevo Testamento? ¿Le damos más importancia al Antiguo o al Nuevo? ¿O al Nuevo al Antiguo? ¿Qué pensáis? Yo reconozco que los antiguos son muy importantes, pero sí reconozco que el que más leo es el nuevo. Yo cuando me convertí me dijeron que empezara a leer la Biblia desde Mateo. Y ya cuando me la había leído un par de veces, que bueno, voy a empezar a leer entera, pero
me llamaba más la atención esta desde el Nuevo Testamento. Yo creo que es una distinción entre antiguo y nuevo. Es la característica preciosa que es muy bonito y muy lleno de oro. Por lo menos yo creo que sea bien. El problema del Antiguo Testamento, bajo mi entender, es que desconocemos las costumbres judías y perdemos mucho a la hora de entenderlo. Pero que el Nuevo Testamento lo que hace es darle luz al Antiguo Testamento. Porque hay muchas cosas que sin el Nuevo no lo entenderíamos. Y si le quitamos al Nuevo el Antiguo, entonces no entenderíamos nada. No entenderíamos nada. Eso no, eso, sí. Muchas de las promesas que tenemos están en el Antiguo Testamento. La mayoría. Yo creo que todas. La Están en el mayoría, Antiguo- con respecto a él. Sí. a las promesas del Antiguo Testamento, siempre. Con respecto a la figura de Jesús, todas las promesas están en el Antiguo Testamento. Todas. Aparte de otras miles de promesas, pero es cierto, y te digo gracias por tu sinceridad, que en muchas ocasiones te encontramos con clientes que sí, todo el mundo sabe que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. O sea, todo el mundo sabe. Pero no sé exactamente el motivo, pero se le da más importancia al Nuevo Testamento. Y tenemos que entender, hermano, que tanto el Antiguo como el Nuevo, o como otros dicen, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son palabras de Dios, los dos, son inspirados por el Espíritu Santo, los dos. Yo tengo que confesar que a mí me apasiona el Antiguo Testamento, me apasiona. Y la única manera que yo conozco para que podamos leer siempre el Antiguo y el Nuevo Testamento es ir libro por libro. Hay libros en el Antiguo Testamento que son más difíciles de leer, evidentemente. Si tú te vas a Levítico y desconoces todo lo que tiene que ver con el sistema de sacrificio, con el sistema sacerdotal, etcétera, etcétera, pues claro que claro. Pero aún en el oasis, aún en el desierto hay oasis, aún en el oasis hay aguas. Es decir, aunque no entendamos, aunque no sepamos ciertas cosas, el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos, de decirnos. Y con el Nuevo Testamento pasa igual. El Testamento igual, si hay gente que seguía leyendo el Antiguo Testamento, por ejemplo, con el ejemplo que he puesto de Levítico, ¿qué me contáis de Apocalipsis? Que hay gente que ni la lee. Hay gente que ya no solamente que pasan de puntillas, sino que descaradamente no lo lee. Entonces, cuando una de las maneras que tenemos para vacunarnos, porque todos tenemos nuestros libros preferidos y nuestros personajes preferidos, todos tenemos nuestras doctrinas preferidas. Entonces, para alimentarnos de toda la palabra de Dios, ¿tú te imaginas que todos los días tú tomes zumo de naranja? Está muy bien. Los dietistas te dicen el zumo de naranja, además que te lo tomes inmediatamente, no que esperar unos cuantos minutos que se te va, muy bien, zumo de naranja. Pero llegará un momento en que si tú tomas zumo de naranja, en fin, tendrá que ir un médico, porque te van a faltar muchas cosas. Pues si solamente tomamos el zumo de naranja del Nuevo Testamento, nos falta todo lo que tiene que ver una alimentación sana, equilibrada con el Antiguo Testamento. Y al contrario, ¿cuál es la manera de tener una comida sana, equilibrada? Que haya tomate, que haya carne, que haya vegetales, que haya fruta, que haya pasta, leyendo toda la Biblia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Libro por libro. Hay hermanos en la iglesia que lo tienen muy claro, libro por libro, y llevan, en mi caso, por ejemplo, prácticamente desde que me convertí, libro por libro, termino Génesis, termino Apocalipsis, vuelvo a Génesis, libro por libro. Pero hay otros que no. Hay otros que Nuevo Testamento y termina Apocalipsis y vuelvo otra vez a Mateo, y vuelvo otra vez a Mateo. Y de vez en cuando los libros favoritos, que son Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y para cantar alguna cosa que llame la atención, y ya está. Entonces, no es la comida equilibrada, no es una comida que te da todos los alimentos, porque vuelvo a decirlo, toda la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano y hermano, no me cansaré de repetirlo, que es necesario
para nosotros, para nuestro conocimiento, leer libro por libro. Libro por libro. Eso no significa que si tú estás leyendo y a lo mejor estás por Primera de Reyes y ya estás un poquito cansado del Antiguo Testamento, bueno, pues leer un libro del Nuevo Testamento. Pero inmediatamente leer ese libro, vuelve a Segunda de Reyes. Vuelve a Segunda de Reyes. No vuelvas otra vez. Entonces, es la única manera de leer todos los libros de la Biblia siempre. Siempre. Y no solamente, y después pasan cosas, te citan libros, te dicen cosas y se te queda cara de, ¿eso lo dice la Biblia? Sí, lo que pasa es que no lo has leído. Lo que pasa es que no lo has leído. No te gustaba, estaba pasando eso. Pues, lee la palabra. Entonces, Jesús es el centro de la historia y Jesús es el centro de la revelación bíblica. Esto que está diciendo Jesús, ¿a vosotros parece que se habla de mí la palabra y es verdad? Lo que le dice a los Maús y estaban enseñando desde todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, etc. Jesús mismo lo está diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, ¿por qué no leemos el Antiguo Testamento? Cuando el Antiguo Testamento está los testimonios de él. Y ya no solamente eso, sino también nos podemos ir al contrario. Ojo, conozco menos casos de eso, esa es la verdad. Pero podemos ir a gente tan apasionada con el Antiguo Testamento que tampoco leen el Nuevo, tampoco es eso. Hay que leer equilibradamente toda la palabra de Dios. Toda la palabra. Así nos evitamos leer solamente lo que nos gusta. Claro, podemos especializarnos. A mí me gusta el libro de los Hechos, pues yo leo toda la vida el libro de los Hechos. Hombre, no conozco el libro de los Hechos de pe a pa, pero solamente el libro de los Hechos. No el resto de la Biblia. Conozco la naranja, pero no conozco la pasta. Entonces, en este sentido, la Escritura nos habla claramente de que Jesús es la palabra de Dios, se revela, Cristo se revela, y en la Escritura, en toda. No solamente Jesús es el centro de la historia o el centro de la Escritura, Jesús también es el centro de la salvación. Jesús es el centro de la salvación. Y esto es importante. Esto es importante, muy importante. Mira lo que dice en Juan, en un versículo que aquí nadie conoce, Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan, ¿quién lo tiene? ¿O quién lo quiere decir? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, fíjate que está diciendo que dice cosas muy importantes aquí. Alguien sabía que a Juan 3:16 se le llama el Evangelio en miniatura. Y dice, alguien comentó que si solamente tuviéramos esto, entenderíamos perfectamente el Evangelio. Y ahora que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y esto es importante, hermano, todo aquel que en Él cree, no se pierda, que también es importante, aquellos que creen en la pérdida de la salvación, aquel que no se pierda, tiene vida eterna. Pero fijaros que está el epicentro del versículo es todo aquel que en Él cree. Y si me acompañáis a Hechos, capítulo 4, versículo 12, Hechos, capítulo 4, versículo 12, ¿quién lo tiene? O si alguien lo sabe de memoria. Si habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Hechos 4, Hechos 4, 12. Hechos 4. 4. Y en ningún otro, ¿cómo es? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. Ya va teniendo tiempo de usar gafas, ¿no? Fijaros, en ningún otro, antes estábamos hablando en Él, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Esto qué significa? Estos dos versículos, como tantos otros, ¿qué significa? Y si no hay uno que tiene el otro.
Y exigencia de uno tiene del otro. Porque luego dicen lo mismo y se ratifican el uno del otro. Eso es. Y como he dicho, no solamente ellos dos, hay muchos otros versículos. Es decir, Jesús es el autor de la salvación. De la salvación. La pregunta es, entonces me estás comentando, me estás diciendo que la Biblia dice que Jesús es el único que salva, y la respuesta es sí. Entonces me estás diciendo que los musulmanes, los Hare-Krishna, los budistas, etcétera, 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 no son salvos. Sí, los buenos hombres. Sí, los buenos hombres. Y los buenos hombres, o sea, me estás diciendo que la Biblia es un libro que nos dice que solamente en Cristo hay salvación. Es el único que puede Eso es lo que salvar. dice, ¿no? La Biblia es clara. Que después Dios tenga misericordia y salve. Eso será cosa de Dios, pero la Biblia dice muy claro dónde está la salvación. Pero eso no es injusto. No. ¿Y qué Dará a Señor? su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. El que no cree en él es porque no quiere creer, porque él lo ha dado para que crean en él y tengan vida eterna. Ahora, si hay personas que dicen, no, yo creo en el budismo, él nos hace libre, pero el único camino de salvación es Cristo. En ningún otro camino hay salvación si no es por Cristo. Dios dice que se han manifestado la naturaleza, que para que el hombre lo pueda comprender. Que no puede decir, no, que yo en China nunca he escuchado budista, no he escuchado de Cristo, pero la naturaleza ya nos habla de Dios. Y entonces para que El Señor dice que nadie tendrá excusa de la naturaleza. Y yo creo que Dios es tan justo, que Él no ve tan justo, pues más justo que no solamente todas las personas serán predicadas una vez, sino varias veces. Le dirán, mira, aquí. No tendrán excusa. Cuando dice que no tendrán excusa, es que no tendrán excusa delante de Dios. Es que a mí nadie me predicó, no. Todo el mundo va a tener la oportunidad de ser predicado. Pero pregunto, ¿no todas las religiones son todas iguales? No. Ah, no, ¿por qué? No. La religión es sí. La religión La salvación. en esencia, sí. Lo que es la religión, la filosofía de la religión. Pero esto no es religión. La salvación solamente es por Cristo. Y eso no significa que de alguna forma Dios es injusto con aquellos que tienen una religión. No. Dios Es es justo. soberano. Y es lo que no entendemos, la soberanía de Dios. ¿Qué hacemos pues, entonces con Buda? ¿Qué hacemos con Confucio? ¿Qué hacemos con Mahoma? ¿Qué hacemos, etcétera? ¿Qué hacemos entonces con ese tipo de personas que han llevado, que han dicho y han predicado y han enseñado, etcétera? Ese tipo de personas entonces. ¿Era dónde está? Busca la sepultura de ellos. De entrada no creen en ellos, eso por supuesto, porque son hombres. ¿Alguno de ellos resucita? Hasta donde se va uno. Ninguno. No, porque ahí en la Meca van a visitar la tumba de... Ya, pero digo que si alguno de los Ahí está, enterrado. Hermano, esto que estamos hablando, esta pequeña. Esto es muy importante, porque esto no lo van a preguntar, si no te lo han preguntado ya. Sí. Te lo preguntarán una y mil veces. Entonces, ¿qué pasa con los pobres? ¿Qué pasa con los que nunca han escuchado a Jesús? ¿Qué pasa con fulanito? ¿Qué pasa con estos seguidores de esta religión? ¿Qué pasa? Entonces, nosotros, independientemente de la opinión que podamos tener, estamos sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Es como aquella gente que te dice, y también dentro del movimiento cristiano, también dentro de los cristianos, que te dicen que el infierno no existe. ¿Cómo puede existir un infierno cuando Dios es justo y Dios es santo? ¿Cómo puede permitir que haya un infierno para toda la eternidad? Entonces, nosotros, lo único que podemos hacer, independientemente de que podamos creer, a mí cuando me preguntan eso, digo, mira, yo lo único que te puedo decir es que la Biblia lo dice. Y yo creo, como tú has dicho antes, yo creo en un Dios que es justo, en un Dios que es amor, y en un Dios que se va a manifestar a la persona, no una, ni dos, ni tres, se va a manifestar a la persona muchísimas veces para que lo conozca. Dios no se complace en mandar a la gente al infierno. Dios no es un Dios que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, como que me lo estoy pasando. No,
Dios no se complace en eso, ni mucho menos. Yo creo que Dios llora cuando la gente va al infierno. Pero independientemente de lo que yo pueda pensar, la Biblia lo dice. Con la salvación pasa igual, que hay miles de, literalmente, miles de religiones, no hay cientos, miles. Mire, hay un montón de religiones, pues la palabra de Dios dice solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo. O somos unos fanáticos, que nos pueden, de hecho nos tildan de eso, de ser fanáticos, de ser exclusivistas, o decimos, mira, independientemente de lo que tú puedas pensar, de lo que yo, a mí me gustaría que todo el mundo fuese salvo. A mí, Pedro Arona Vallaré, a mí me gustaría que todo el mundo fuese salvo. A mí me gustaría que todo el mundo estuviese en el cielo. A mí, Pedro Arona Vallaré, me gustaría que nadie fuese al infierno. ¿A quién le puede gustar que la gente vaya al infierno? O sea, tenéis una persona enferma para disfrutar de eso, ¿no? O sea, pero yo no puedo decir eso, porque lo que la palabra de Dios dice es que en Él, solamente en Él, hay salvación. Pablo. Es que realmente la gente, por ejemplo, mis amigos, por ejemplo, piensan que lo nuestro realmente es una religión, cuando realmente no es. Cristo vino a salvar al mundo, no es por una religión, como a lo mejor Buda o Mahoma, que viene a una religión. Con los mismos judíos. O los mismos judíos. Efectivamente, los mismos judíos. Lo nuestro es creer en Cristo porque Él fue el que nos salvó, pero no es una religión como tal. Para la gente piensa que es una religión. Lo que pasa, Pablo, que ese punto está bien, y es verdad. Jesús no vino a fundar una religión, pero la Iglesia evangélica en un momento dado se puede convertir en una religión. Se puede convertir, y de hecho en muchos aspectos lo es. Por eso es importante que entendamos quién es Cristo, porque Cristo no vino a fundar una religión. Jesús vino a salvar al alma. Es verdad que después, como dice la propia palabra, podemos llegar al otro extremo. Podemos llegar al extremo, bueno, Cristo, estamos en la iglesia y somos salvos. Pero se puede llegar al otro extremo de decir, como también hay voces, que no hace falta la iglesia. Porque Cristo vino a salvarnos, la fe es algo interior. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia si yo tengo una relación con Cristo? Pero tampoco es eso, porque la palabra de Dios nos enseña claramente la doctrina de la eclesiología, la doctrina de la iglesia, y la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el mandato de Dios es que estemos en la iglesia. Eso es lo que dice la palabra. Pero tenemos que tener cuidado con los extremos y tenemos que tener cuidado porque cuando hoy estaba hablando con Fernando y estaba hablando de la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica en España pues es digamos la gran religión, el gran grupo, ¿no? La Iglesia Católica. Pero te vas a Estados Unidos y el gran grupo son los evangélicos. También hay muchos católicos, a veces pensamos que en Estados Unidos tampoco hay muchos católicos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en España se puede convertir la Iglesia Católica en una religión, que es lo que se ha convertido, y te vas a Estados Unidos y aquí tenemos una norteamericana, aunque ella es más andaluza que nadie, y tenemos un gran movimiento que también es una religión. Entonces, que nos podemos identificar nosotros, claro, porque van a una iglesia, tienen escuela dominical como nosotros, leen la Biblia, tienen un predicador, en fin, hay un terreno común, pero que se convierte en una gran religión, igual que aquí, en Portugal, en Francia, la Iglesia Católica, pues pasa exactamente igual en los países anglosajones. Hoy en día en Inglaterra es una religión, prácticamente lo que está viviendo. En Estados Unidos mucho, entonces, Y desgraciadamente, y aquí también. Entonces, en este aspecto, por eso es importante y pertinente tu observación, porque Jesús no vino a fundar ninguna religión. Eso es cierto. Jesús vino a salvar al ser humano, a morir por el ser humano, a darnos vida eterna, a darnos vida eterna. Lo que ocurre es que después esa relación, yo soy salvo, me junto con otra persona que es salva también, porque coincidimos. Tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos unidad en Cristo, coincididos, mutamos. Pero cuidado que con el paso del tiempo podemos convertirnos en una religión. Y es muy diferente una religión que una relación, completamente diferente. Una relación que Jesús vino a tener una relación con Él. De hecho nos dice que si obedecemos sus palabras somos sus amigos. ¿Qué mejor relación tenemos?
pero cuidado porque como podemos convertir en lo que vivimos en una religión. Pero esto no quita para lo que estamos viendo de que Jesús es el centro de la salvación. De hecho nos achacarán mil cosas, que somos unos advenedizos, que hemos perdido la cabeza, que no respetamos a la gente, fanáticos, que eso ya es fanático, siempre nos acusan de lo mismo, etcétera, etcétera. Pero Jesús nos dice, ¿sabéis una cosa, hermano? Si hubiera otro tipo de salvación, si hubiera habido otro tipo de salvación, si podemos ser salvos de otra manera, la gran pregunta es, ¿y por qué murió Cristo? ¿Y por qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo tanto sufrimiento? ¿Qué tenía necesidad? Con lo gusto que estaba. ¿Qué necesidad tenía de tanto sufrimiento? Si al final hay otros que salvan también. Esa es la pregunta. ¿Que ha habido grandes hombres que han marcado épocas en la historia? Es de necio decir que no. Ha habido hombres que han marcado la historia y que han hecho cosas eso es cierto. Gandhi cambió la historia con la India y cambió y el Imperio Británico se fue de la India además sin disparar un solo tiro por la política de pacificación que tenía Gandhi. En fin, hay hombres que han cambiado la historia, pero hasta el punto de lo que hizo Jesús, que no solamente cambió la historia, sino que ha cambiado millones y millones y millones de personas, eso no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie. Entonces, Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida, yo soy el camino, la vida, el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, Pero es lo que dice, es lo que hace. Y solamente hay un camino de salvación, como le hemos hecho 4, que es Jesús. Por lo tanto, Jesús es el centro de la historia, Jesús es el centro de la revelación en la palabra, Jesús es el centro de la salvación, porque solamente hay salvación en Él. Por eso es importante que entendamos la salvación, como vimos la semana pasada. Por eso es importante que entendamos realmente lo que Cristo ha hecho. Y en cuarto lugar, y con esto voy a terminar, Jesús es el centro de las misiones. El centro de las misiones. ¿Por qué hay creyentes que se van? Ahora tenemos, por ejemplo, a Elizabeth. Elizabeth, como sabéis, hemos estado ofrendando para ella, hemos estado orando por ella, vino para comentarnos cómo el Señor le había dicho que fue San Níger. En el mundo hay un montón de misioneros, y personas que tienen un llamamiento de Dios, Cuando hablo de misioneros, estoy hablando de misioneros, no estoy hablando de aquellos que se van a la playa, o que tienen un nivel de vida, estoy hablando de misioneros, la inmensa mayoría, de hombres y mujeres que van a países y que van a servir al Señor y a alcanzar las almas. ¿Por qué la gente va? ¿Por qué una chica como Elizabeth va de un país, de su país, se va a Níger? ¿Por qué? ¿Por qué alguien de Estados Unidos, viviendo en el campo, se viene y con una buena familia, se viene a España, a Madrid y después aquí? ¿Por qué hay gente que vive en España y se van de misioneros a Marruecos? ¿Por qué una persona que vive en Brasil se va de misionero a otra parte del mundo? ¿Porque tienen el coco comido? ¿Porque son idealistas? Dice, ¿verdad que sí? porque son idealistas, porque les gusta viajar, yo sé que no saben. ¿Por qué? Pues fijaros que realmente cuando tú ves la palabra, conoces la palabra, tú ves que el propio Jesús nos manda a las misiones. Nos manda a las misiones. ¿Qué influencia tiene un hombre? Yo puedo decir aquí, Yanira, vete a Venezuela a predicar.
Y Yanira puede decir, anda que este está, anda que este está a Venezuela, que ya predica, mañana por la mañana. O a Pepe decirle, vete a Rusia a predicar. Amar el ruso. Pues, y Pepe va a decir, Sí, lo vale. Sí, lo vale. Entonces, ¿por qué? Porque yo no soy nadie, no tengo esa autoridad para hacerlo, pero es interesante que Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y le hicieron caso. ¿Qué autoridad tiene alguien así? Y además le digo por dónde tiene que ir. ¿Qué ir? Primero, ¿por dónde? Pero aquí. Después por Judea, por Samaria. Y hasta A lo último, fines. con un plan. Con un plan y con un poder, con una persona que es el Espíritu Santo. O sea, Jesús es tremendo. O sea, Jesús es el centro de las misiones. Y la gente se va a las misiones porque Dios los llama, siguiendo la vocación, el llamamiento de ir a otros lugares a enseñar sobre su cultura. No debería. De hecho, uno de los déficits que tienen algunos movimientos misioneros en el pasado era que se le acusaba a algunos misioneros de imponer su cultura en otras culturas. Pero eso no es ser misionero. Ser misionero, una de las implicaciones que tiene es que respeta la cultura del pueblo donde tú vas como misionero. Aquí lo que te importa son las almas, no las culturas. Siempre he dicho, y no lo olvidéis nunca, no hay una cultura superior a otra. No hay un país superior a otro. Todas las culturas son importantes y todos los países son importantes. Y lo que importa es el ser humano. Y los misioneros van a compartir, a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice, se lo dice, nos lo enseña y llama. Y eso es algo que en 2 más 2 son 4. A mí no me cabe. Esa lógica no me cabe. Porque una persona que tenga su carrera, su trabajo, su dinerito en un sitio y se va a otro país a aprender la lengua, porque hay muchos que empiezan a estudiar la lengua en su propio país, pero otros llegan al país y empiezan a aprender la lengua. Y unos con más o menos fortuna, unos se expresan mejor, otros lo hacen. ¿Por qué tienen que hacer ese esfuerzo? Porque Dios llama. Porque Dios llama a las misiones. ¿Por qué? Porque es el centro de las misiones. No son los planes, no son los movimientos misioneros. Estamos equivocados. No son las misiones, ni siquiera las iglesias que mandan. El eje central de las misiones siempre es Cristo. Siempre es Cristo. Y muchos de ellos pasan las canutas en todos los sentidos. En todos los sentidos. No es lo mismo venir aquí porque te gusta la dieta mediterránea que irte a lo mejor a países árabes y fíjate cómo está. Es interesante lo que tú dices, porque entre mis amigos a veces hemos dicho, bueno, los de África son misioneros de verdad. Estamos aquí viviendo bien, vivimos en un postal en que realmente ni queremos publicar fotos de dónde vivimos porque lo que está en mi casa es una maravilla, que yo no lo pedí, pero es que el Señor me ha dado una casa increíble. Y fue curioso, una vez vino misioneros de Chad a visitar a Osuna y estaba con nosotros una semana y volvieron en su maleta, llevaron queso y brócoli, lo que querían llevar a Chad porque no hay, que hay como muy pobre. Pero ellos decían después de una semana que prefieren ser misioneros en Chad que aquí, porque es un llamado. Pero encima decían, ahí la gente quiere escuchar nuestro mensaje, lo que tenemos que decir. Y aquí vosotros tienen que ganar primero la confianza, después tienen que casi luchar para compartir el mensaje. Y que vivís en un sitio muy cómodo, pero es muy difícil hacer la obra. Y a mí me llamaba mucha atención. Yo he dejado de ser misionero de verdad desde entonces, pero interesante, pero que también se junta es este último punto con el penúltimo,
porque la cantidad de veces que misioneros con un llamado claro de ir a un sitio perdido en el mundo, que todos dicen, ahí, ¿verdad? Y llegan, y alguien de esta tribu, de ese sitio, dice que yo estaba orando al Creador que manda a alguien para compartir conmigo. Estamos esperando tu mensaje. Y ha pasado muchas veces. Porque este versículo, que la eternidad está puesto en el corazón de las personas. La gente está hecha para conocer a Dios, su Creador. Y si empieza a buscarlo, el Señor va a mandar a alguien para compartir ese mensaje. De todas formas, no tengas nunca de menos el ser misionero aquí. No, Porque, te digo porque, hombre, ahora mismo aquí hay libertad religiosa. Ahora, sí, claro. al cabo de los siglos. Pero aquí han venido gente de tu país y se han librado por ser de tu país. Sí. Le han respetado un poco por ser de tu país. Pero lo mismo que hacían los que venían de tu país, los que eran autóctonos de aquí, iban a la cárcel. Bueno, encima hoy en día, como hay iglesia, hay testimonio en casi todos los países. Y mi pregunta siempre a la persona es, ¿por qué vas a ese sitio? ¿Por qué vas a España? Hay iglesia y tal. Pero en todos los países hoy en día hay. Y este es algo de Dios. Dios manda gente y está mandando españoles a otro país, está mandando gente a España. Es así ahora. Y entonces, solo el Señor hace esa cosa. Y no tiene otra explicación. Y no tenemos que ofrecer más explicación. Es como cuando hay gente que te dice, vamos a mandar misioneros a Estados Unidos. ¿Cómo? ¿A Estados Unidos? ¿Pero si Estados Unidos está lleno de cristianos? No. Es lo que hemos hablado antes. No, o vamos a mandar misioneros a Inglaterra, o a País de Gales, o a Irlanda. ¿Cómo? Incluso a Alemania. O incluso a Alemania, o a los países del norte. Ahí pensamos que el Evangelio solamente es para África, para Asia, o para los países más pobres o tal. Y no es cierto. El Evangelio es para todo el mundo. Y hay millones de personas en todos los continentes y en todo el mundo que no conocen a Cristo. En los países industrializados, en los países que conocemos como capitalistas, en los países del primer orden y en los países que desgraciadamente están viviendo en la pobreza. En todo el mundo el alma es el mismo. Es verdad que no es lo mismo vivir en España con frigorífico, con lavadora, con coche, o sea, no es lo mismo, con agua en el grifo y con una cama, que vivir en Níger o vivir en el Chad. No es lo mismo, evidentemente, no es lo mismo. Pero el alma de la persona del Chad y el alma de la persona que vive en España es la misma. Necesita a Jesús. Necesita a Jesús. Y tampoco podemos entrar nosotros aquí, que a veces lo hacemos, en comparaciones. Dios es el que llama. Dios es el que llama. Y Dios sabe. Es como hacer comparaciones entre las iglesias. No deberíamos hacer comparaciones, porque Dios es el Dios de la iglesia y lo usa todo. Con las misiones pasa exactamente igual. Dios usa a personas. Siempre lo ha hecho y siempre lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque es el centro de las misiones. Es el centro de las misiones. Por lo tanto, hermanos, la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Lo podemos, hay muchas respuestas, pero una de las cosas que podemos pensar y podemos ver, que hemos visto esta tarde, si alguien te pregunta quién es Jesús para ti, tú puedes decir, Jesús es el centro de la historia. Y eso es una realidad. La gente querrá o no querrá prestar atención, pero es una realidad. Jesús es el centro de la Escritura. La Escritura, te pueden decir, bueno, la Escritura, hay mucha gente que tiene la Biblia, pero es un cuento, son leyendas, como tantas otras cosas, no. La Biblia nos dice, habla de Jesús. Otra cosa es que tú lo creas o no, pero toda la Escritura habla acerca de Jesús, porque es el centro, igual que es el centro de la salvación. Aquí no es cuestión de lo que yo crea, yo pueda pensar, o de que yo soy un exclusivista, o no. Aquí lo que dice es que solamente en Jesús hay salvación. Por eso el cristianismo predica a Cristo. Por eso los creyentes predicamos a Cristo, no predicamos otra cosa. Predicamos a Cristo porque es el único que salva. Y otra vez, tú no podrás creer, no podrás creer, pero es lo que dice la Escritura. Jesús es el que salva. Y en último lugar, ¿por qué va la gente a las misiones?
pues la gente va quitando los sinvergüenza de turno y quitando lo que hay en todas partes. La gente va a las misiones porque Dios llama, porque Dios está interesado en nosotros. Y hoy en día, hace nada, porque la historia es antes de ayer, los grandes grupos misioneros, y aquí ella es más, conoce mejor el tema, los grandes grupos misioneros, los grupos alemanes, los ingleses, los americanos, eran los grandes agencias de misiones. Iban, sobre todo en el movimiento americano, iban muchos misioneros americanos a muchas partes del mundo, y europeos también. Hoy en día ha cambiado. Hoy los grandes países que están mandando misioneros fuera son países de América Latina, son países de África, son países de Asia que están mandando al mundo a misioneros. Digamos que el mundo occidental se ha quedado atrás. Y ahora esos países considerados más pobres son los que Dios está levantando para ir a esos países ricos también a predicar el Evangelio y a otras partes del mundo. El movimiento misionero no está impulsado por los seres humanos, aunque los seres humanos tienen que prestar atención a eso y hacerlo lo mejor posible. Es el Señor de las misiones quien está detrás. Y hasta que Él venga, el movimiento de las misiones seguirá. Igual que seguirá la historia comandada por Él. Igual que seguirá la revelación. La palabra de Dios nunca se acabará ni se la quitará. Mira que han intentado acabar la palabra de Dios, mira que han intentado quemarla, desterrarla, mira que lo han intentado a veces. La palabra de Dios siempre sigue ahí. El libro más querido, el libro más requisitado, más vendido de la historia. Y el que nunca se dice nada. El libro, el bestseller por naturaleza, todos los años el bestseller. El que se vende más. ¿Sale algo en la televisión? No. Absolutamente nada. Ken Follett, los pilares de la tierra. J. Benítez. Bueno. La Biblia, absolutamente nada. ¿Sabéis? Con esto voy a terminar. No sé si habéis visto la última, hace unos cuantos días, Protestante Digital, aquellos que os gusta el tenis, yo sé que a Lara le gusta a él también. Yo estoy un poco enfadado con Fernando, pero bueno, es que a él le gusta más Alcaraz que Nadal, pero bueno, todo, nadie es perfecto. Hace poco ha ganado una tenista americana el abierto de Estados Unidos, Coco Gauff, se parece a mi nieta, se parece a tu nieta, ¿no? Una chica americana, y ha ganado, joven, tiene 18 años, joven, creyente. No deberán nunca hacer ningún espaviento ni cosas raras. Según todo el mundo, y su entrenador, que es español, respetuosa, con valores. Sale una foto de ella en el banquillo de ella después de haber terminado orando, de rodillas. ¿Tú ves a un deportista hoy en día, aparte del futbolista que muchas veces lo hace, sí? Yo la primera vez que he visto en el tenis, alguien de rodillas, dándole gracias al Señor por haber ganado. O sea, ella nunca dice que ella nunca pide por ganar. O sea, ella lo que pide es jugarme. No pide, que es así. O sea, ella no pide por ganar. En sus declaraciones, en sus publicaciones, ella habla de Cristo abiertamente. Y en Protestante Digital le estaban diciendo, salen los medios de comunicación que Coco Gauff es cristiano, ¿no? Salen los telediarios que ella ha dedicado su triunfo a Cristo, no. Sin embargo, si salen los telediarios cuando ocurre algo contrario, un pastor que se ha pasado con fulanita, una iglesia que dice que no entran los homosexuales, pues ese tipo de cosas, entonces sí sale. Ahora, cuando sale una persona normal y corriente que se confiesa cristiana y lo dice por activa o por pasiva, aquí no sale nada. Una chica buena, está, eso sí, pero no se dice cristiana evangélica, por lo menos dice cristiana evangélica, nada. Y habían dos, un meserito en el derecho. Ha habido varios. Así que, hermanos y hermanas, hoy he intentado hacer una introducción a la doctrina de Cristo. La semana que viene veremos lo que piensan otras religiones acerca de Cristo. ¿Qué piensan las otras religiones, por lo menos algunas o todas, acerca de Cristo? ¿Vale, familia?